Yo os voy a hablar del Paseo de los Tristes como referente de una escenografía oriental a propósito de un dibujo de Sir William Hell, y ahora explicaremos quién es este personaje y por qué de la importancia de esa representación de una ciudad muy conocida, de unos elementos referenciales muy conocidos, pero donde hay una manifestación muy temprana. Así que lo primero que quería comentaros en este congreso, que tiene que ser de aportaciones científicas, es que es la primera vez que se analiza este dibujo. Es un dibujo que pertenece a un álbum, que podéis acceder a él a través del magnífico recurso de investigación que pone a disposición de todos los interesados el British Museum, la biblioteca del British Museum, y que también, pues, independientemente de todo ese caudal de información al que hoy pueden acceder los investigadores en distintos lugares, y particularmente en este del que hablo, hay que también conocer los detalles, los elementos, aquellas cuestiones que componen verdaderamente lo que se llamaría un hallazgo. La importancia de esta conferencia no es el descubrimiento en sí de una imagen inédita del Paseo de los Tristes en Granada, sino que es un ejemplo muy temprano del imaginario romántico de la ciudad. Es una fantasía oriental, a Morris Festival under the walls of the Alhambra, es como titula Sir William Hell este dibujo. Pero antes de entrar en estos detalles, yo quería también agradecer la oportunidad que se nos brinda para que muchos de ustedes hayan podido hacer aportaciones a la Alhambra, lo he dicho antes en la inauguración, pero particularmente en mi caso, y dentro de esa oportunidad que ofrece el proyecto de investigación al que me encuentro adscrita, investigar y analizar los aspectos de la ciudad en relación a su carácter celebrativo desde el punto de vista también cultural. Las imágenes de las ciudades, como acaba de exponer el profesor Cesare De Seta, fueron transmitidas o bien por encargos o bien por experiencias muy concretas, sobre todo de viajeros, en la mayor parte de ellos en el siglo XVIII y XIX, justo en el tiempo en el que el profesor Seta ha culminado o ha limitado su exposición. Y todas estas imágenes del XVIII y del XIX han contribuido a conformar ideales de ciudad, en otras ocasiones, la mayor parte de ellas celebrativas, obviamente, pero que sin duda hoy, como también se pone de manifiesto en toda la bibliografía y en toda la cultura historiográfica del imaginario de las ciudades, aparecen indisolublemente unidas a esos elementos simbólicos que han confirmado el imaginario de las ciudades. Algunos de estos viajeros, en principio, su interés era formativo, ¿no? Sobre todo si nos referimos, y ya entramos un poquito en materia, en el dibujo que presentamos aquí, y que tenían que ver con esa aproximación a los análisis del anticuarismo y que constituían en el Grand Tour uno de los ejemplos más claros. De hecho, el personaje que es el autor de este dibujo es un aristócrata inglés perteneciente a una de las grandes familias de Inglaterra. Su pedigrí pues, prácticamente se hunde en el momento casi de la Edad Media, y como estudiante que ampliaba formación, pues también realizó ese viaje, pero él fue mucho más allá, porque su interés por el conocimiento y por todo lo que tenía que ver con el pasado, y como pues, alguien que orientaba su formación hacia lo académico, le interesó sobre todo la disciplina topográfica. Sir William Hell fue un gran topógrafo, y su obra, a la que no podemos dedicarle demasiado tiempo hoy aquí para centrarnos en la experiencia del encuentro de ese dibujo, pues decía que sobre todo había mostrado su interés hacia el mundo de la antigüedad clásica. Tempranamente visitaría los lugares homéricos, Troya, Ítaca, también visitó otros lugares de Grecia, y en ese sentido sería muy difícil que hubiéramos podido localizar este dibujo si no fuera por un repertorio de imágenes que están en una base de datos,
en el Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas. En ese departamento de Antigüedades Griegas y Romanas está este sketchbook, el número 12, con ese número de registro, que realmente es un álbum dedicado al viaje que realiza España, al que después me referiré. Por lo tanto, una primera cuestión, y es que animo siempre a la investigación, porque la lógica muchas veces no nos lleva a lo que buscamos y tienen que buscarse a veces otros caminos para poder encontrar sorpresas como esta, un libro que tiene más de 65 dibujos dedicados a distintas ciudades de España y Portugal, pero de las cuales 44 son de la Alhambra y 2 de Granada. Está claro, después de analizar los dibujos, que el interés del viajero, el interés de este diletante, estaba claro que era conocer bien la ciudad de Granada y particularmente la Alhambra. Como decía, este dibujo, al que después entraremos en detalle, reproduce una escena que aparece anecdótica, al que me quería haber referido antes, pero bueno, voy un poquito deprisa. Representa una escena que está sacada de una novela muy conocida, la novela de las Guerras Civiles de Granada, escrita por Ginés Pérez de Hita, tiene varias ediciones, la primera en Zaragoza, y que aquí tenemos la imagen de esa edición, concretamente en una en Barcelona, hecha un poquito más tarde. En esta novela, que es por muchos de ustedes conocida, también sabemos que la leyó otro viajero ilustre, Washington Irving, quizás mucho más conocido que Sir William Hell, y es, junto con algún otro referente más, un elemento de difusión del pasado épico y del pasado mítico de la propia ciudad, ese que le entronca con su pasado más oriental, y que todos estos personajes interesados por la ciudad, al menos sabemos que leyeron y en algún caso, como en este, representaron. Como después me referiré a él, simplemente es por tener esa referencia. Como decía, Sir William Hell, al que aparece en este dibujo casi como un senador romano, es mucho más conocido en la historiografía clásica por ser el autor de la topografía de Troya, publicada en 1804, la geografía de Antigüedades de Ítaca, o el itinerario realizado a Grecia por encargo de la Sociedad de Diletantes, al que pertenece, por ejemplo, este dibujo a la acuarela del Partenón. No es William Hell un dibujante al estilo artístico, es más bien un topógrafo que registra elementos muy interesantes del ámbito monumental romano. Su gran obra monumental es la Pompeyana, donde representa a la ciudad de Pompeya en un doble registro muy interesante, que es el de las ruinas, tal y como se encontraron, y también el de esa ciudad imaginada, al que él aporta verosimilitud histórica a través de la recreación de las distintas estancias y de las distintas calles y edificios de esa ciudad. No podemos dedicarle más tiempo, pero bueno, aquí he sacado una imagen de la topografía de Roma, su otra gran obra conocida, con 2 volúmenes, publicada ya en la fecha de 1834. Lo más interesante que quisiera destacar de este personaje es que fue alguien que se valió de herramientas para mejorar la representación de la ciudad, como es la herramienta de la cámara lúcida. Muchos de ustedes igual conocen o han oído hablar, o la cámara de luz era un artilugio que tiene varias versiones, su patente es del siglo XVIII, aunque se averigua sobre la posibilidad de que con fechas anteriores, con siglos anteriores, los topógrafos o los pretopógrafos pudieran utilizar artilugios similares. En este caso se trataba de una herramienta muy útil para el topógrafo, y es que adosado a una mesa de trabajo permitía, a través de una lente, proyectar y sacar puntos de referencia y representar mucho mejor la perspectiva. Pues bien, Sir William Hell, en una fecha muy temprana, puesto que la patente es de 1806, está utilizando la cámara lúcida para representar las vistas de su ciudad y particularmente la del viaje que realiza a Granada, a España. Y posteriormente se publica, y quizás es la escasísima bibliografía que hemos localizado de Sir William Hell, las cartas publicadas a la Sociedad de Diletantes, que las lleva a cabo entre 1831 y 35 como una última fase de su vida, dedicada fundamentalmente a la Escuela Británica de Roma,
que es un archivo también muy interesante para conocer la labor y el trabajo de todos estos viajeros que, más allá de su condición de interés por el pasado, también empiezan a codificar y a analizar a través de sus dibujos y de sus reflexiones el aspecto más científico. Y bueno, pues si esta mirada que va más allá de la ilustración, ¿no?, de lo ilustrado, del interés por Grecia y Roma en William Hell es pionera, evidentemente en España siempre es referente un episodio anterior, promovido por la propia Academia de Bellas Artes de San Fernando a través de la expedición científica a Andalucía para codificar y representar de un modo también disciplinar, ¿no?, desde la disciplina de la arquitectura, pues las antigüedades árabes en España, que se hacen a finales de 1766, aunque se publicaron un poquito más tarde y donde está muy estudiado, Juan Calatrava lo ha estudiado, Delfín Rodríguez, el gran especialista en este tema, y yo simplemente lo traigo aquí, lo cito aquí para poder tener unas concomitancias, porque estoy convencida que William Hell, como también persona con contactos y por lo menos con el conocimiento suficiente y el interés suficiente, seguro que conoció esta empresa, conoció este interés de la Academia Española. Lo digo porque no traigo aquí el resto de dibujos que estamos analizando, pero las representaciones de los mismos, el deseo de dejar constancia de las plantas, de los alzados, de determinadas perspectivas, pone claramente de manifiesto que fue seguramente consultado ese trabajo. Además del viaje a España, también sabemos que William Hell estuvo muy interesado en otros destinos, como Constantinopla, como Dalmacia, como por ejemplo Chipre, como por ejemplo Malta. Y afortunadamente se encuentran en el British Museum también algunos de esas huellas que dejó su recorrido en concreto, que Laura, que está aquí conmigo, pues estuvo consultando cuando se llevó a cabo esta investigación. Y créanme que es una delicia ver el rigor, la paciencia, el orden, la meticulosidad con la que estos viajeros, y particularmente este señor, dejó huella de todo lo que le llamaba la atención, de todo lo que representaba en aquel momento un interés que se salía del orden. Por eso la actitud de Sir William Hell, partiendo de un interés por lo clásico, al final es un observador más inquieto, es alguien que está ya planteándose el análisis y el conocimiento de otros ámbitos, de otras ciudades que normalmente no eran objeto de un destino preferente por parte de las élites ilustradas, sobre todo inglesas y alemanas. Este es el aspecto que pueden ver todavía con esa piel y esos cordoncillos que nos ponen, ¿no?, en relación con las vicisitudes de este viaje. Y para dejar la segunda parte de mi intervención al análisis del dibujo que traigo aquí, del Paseo de los Tristes, contarles algo que va a formar parte de una edición que queremos llevar a cabo junto con el propio British Museum, donde podamos hacer un facsímil de este dibujo, sobre todo porque es muy importante para el trabajo actual de la Alhambra, para conocer cómo se encontraba la Alhambra en un periodo anterior a las intervenciones de los Contreras, porque hoy, aunque el Museo Británico fecha este sketch en el año 1811, sabemos que es anterior. Concretamente lo dibujó William Hell entre 1808 y 1809. Esta es una fecha que hemos datado a partir también de las cartas que se han localizado en la Escuela Británica de Roma, porque antes no se sabía y hemos comunicado este hecho al British Museum para que corrija su cronología, la cronología de este sketch, de este álbum de dibujos. Como digo, en esos 66 vistas de Granada, de las cuales 44 son de la Alhambra, hay perspectivas donde podemos ver la Alhambra desde el Albaicín, aquí en el detalle abajo con toda la precisión del nombre de las torres para que no se olvide. Hay también otros elementos, también en acuarela, como por ejemplo el análisis que realiza sobre las pinturas de la Sala de los Reyes, que le llamó poderosísimamente la atención, incluso todas las anotaciones que hay en los reversos de los dibujos pues explican los interrogantes que le produce al viajero y al estudioso inglés
las actitudes de las manos, las relaciones entre unos personajes y otros, que para él no les cabe duda que son los reyes de la dinastía nazarí. Incluso algunos elementos que se salen del marco los pega. Otras vistas pues tienen por objeto siempre el seductor baño, ¿no?, de Comares, con la sala de las camas, o, por ejemplo, las condiciones en las que se encontraba la gran alberca de Comares y el patio de Comares, con una intervención sin los dos castilletes que se llevan a cabo en el siglo XIX, con esa crujía, con una sola agua en el pórtico y un estado pues descuidado de los jardines, con esos arrayanes sin podar y que nos llaman poderosísimamente la atención. El patio de los Leones, siempre objeto del interés del viajero, me resulta interesante porque, independientemente desde la perspectiva y de la imagen, también de las menos conocidas antes de que se compartimentara la Sala de los Reyes, ¿no?, en la intervención de los Contreras, aparece, como digo, a vuestra derecha, el autor, ¿no?, el autor Sir William Hell, en esa mesa de trabajo, probablemente con la cámara lúcida, digamos, por la postura, ¿no?, que adopta, lo que pone de manifiesto la anterior idea que os comentaba de que fue un temprano usuario de esta magnífica invención, ¿no? Aquí lo vemos en un dibujo que se puede encontrar de las imágenes de Internet, pero que nos evidencia que costaba, era una barra de madera que tenía un pequeño espejo. Ese espejo tenía una inclinación de unos 45 grados y permitía una imagen doble, de tal forma que al proyectarse podía sacarse unos puntos y poder ser más preciso en la representación de la ciudad. Y como decía, nos trae hoy aquí esa festival y, por lo tanto, celebrativo, por lo tanto, de alegría y de jolgorio, a un paseo de los tristes que siempre alude la historia más reciente a los cortejos fúnebres anteriores a lo que es la celebración del cementerio, ¿no?, del enterramiento. Esta imagen es la primera del álbum, es diferente a todo el álbum, por lo tanto tiene un carácter más elaborado, un carácter que denota que, además de los apuntes que él pudo tomar de las perspectivas de la base de la Alhambra, ¿no?, desde el mismo sitio en el que está representado, constituye todo un relato, un imaginario de la ciudad oriental. Yo pediría si se puede poner un poquito más baja porque la luz, porque si no, no vamos a poder ver los detalles. Es una acuarela, no tiene demasiada intensidad de color, pero si podemos bajar la luz, yo lo agradecería. Bueno, vamos a intentar, porque si no, yo lamento, pero es que la calidad del dibujo no podemos mejorarla, aunque si la estuviera viendo en pantalla tiene la suficiente calidad digital como para ver todos los detalles. Bueno, en definitiva, lo que voy a intentar hacer es ir analizando elementos por elementos para poder aportaros alguna información de lo que este dibujo representa o viene a ser. Ya he dicho que es una síntesis de cómo el artista imagina la ciudad, una ciudad ideal, una Granada, que nos retrotrae a su pasado más épico, al de su pasado islámico, y donde el elemento no es central, puesto que lo que estamos viendo ahí lo que más destaca es una gran arquitectura que está centrada, ¿no?, en la misma plaza del Paseo de los Tristes y con una asistencia a un espectáculo. En esos dos recuadros hemos destacado los elementos que pueden aludir o que de hecho aluden a la representación de lo que narra Ginés Pérez de Hita, concretamente un episodio que es la fiesta de San Juan, una fiesta, por cierto, de todas las culturas, la conocemos con esa denominación en el mundo más cristiano, pero una festividad del verano, del equinoccio de verano, donde cercano al río, cercano en este caso al río Darro, se celebraba y había una romería. Bueno, pues tomando como anecdótico la celebración de San Juan, se recrea la fiesta de Cañas que en la novela de Pérez de Hita
atribuían a los episodios casi como un entrenamiento de las guerras civiles de Zegríes y Abencerraje y de otros linajes que nos narra el escritor barroco. En concreto, toda esta representación de jinetes enjaezados, otros haciendo carreras, haciendo alardes profesionales, incluso conduciéndose desde las ciudades, del otro extremo de la ciudad hacia donde se produce el ámbito de la carrera, pues es el motivo casi anecdótico que permite hablar de ese concepto celebrativo que se introduce en ambas esquinas del cuadro. En lugar de ponerlo en el centro, lo aborda desde el punto de vista también de su representación geográfica, aproximándole al lugar topográfico real del propio río Darro. Obviamente es una fantasía y los elementos en los que vamos a ir profundizando nos va a retrotraer a casi un manual de arquitectura islámica. Y esto también es otro detalle a tener en cuenta en el dibujo, puesto que la codificación y el análisis y estudio de la arquitectura islámica es mucho posterior. Estamos casi un siglo antes de cuando aparecen los primeros manuales donde se estudia de un modo más científico la propia arquitectura. Hasta ese momento la arquitectura islámica en general era parte de la arquitectura oriental y por lo tanto era un catálogo de muchos matices y parecía que era todo igual. Esta arquitectura, por ejemplo, de los asmaníes permite al autor hacer un mix en el sentido de que una parte de esa arquitectura, concretamente toda la parte baja, corresponde a ese mausoleo del siglo X de los sultanes asmaníes, pero la parte, también hay quien puede apuntar, y hemos debatido sobre esto, a otro mausoleo que se encuentra en Constantinopla, que es este de aquí abajo, de Abul Hayyat Seub, y en particular lo que corona, la cúpula que corona es verdaderamente una cúpula bizantina, es una cúpula que está sacada de ese skyline de la ciudad que veremos un poquito más adelante, puesto que analizando pormenorizadamente los elementos introducidos por Sir William Hell, tenemos una Constantinopla mezclada con algo de Persia en Granada, ¿no? Y en el Paseo de los Tristes. Bien, pues efectivamente otro elemento que nos llama la atención y que ha sido difícil de localizar, puesto que es una arquitectura que hoy no existe, es este fondo, ese pequeño edificio con un frontón triangular. Digo que no existe porque es un edificio de la Plaza Tofán, a las afueras de Constantinopla, que fue diseñada con esta imagen y que después tiene una transformación a finales del siglo XIX y, por lo tanto, es muy difícil reconocer esa arquitectura. En todo caso, es interesante destacar que, independientemente de las formas más reconocibles desde la perspectiva de una arquitectura islámica, esta es igual de islámica, lo único que es Constantinopla y, por lo tanto, pues, mezcla, ¿no?, el imaginario de arquitecturas que él pudo ver y que tenían más que ver con esa tradición latina que posee la propia ciudad, ¿no?, o el encanto de esa ciudad. Además, podemos encontrar también otros detalles, como por ejemplo este gran edificio que tiene una coronación muy llamativa, muy monumental, ahí también en las faldas de la Alhambra, y que curiosamente, pues, y analizando, independientemente de que su inspiración puede tener también mucho que ver con las arquitecturas vernáculas, sobre todo de la zona de Capadocia, en la misma Turquía. Sin embargo, hay un edificio que, por su altura y también por sus características, el Sabil Kutab, que ya es del siglo XVIII, por lo tanto él pudo verlo, es un edificio hecho por un arquitecto egipcio, también en Estambul, que tiene esos tejados más volados y que era al mismo tiempo fuente y escuela pública, que me parece un edificio que como tipología también es muy interesante, de ese carácter, ¿no?, de edificios que no han merecido demasiada atención, demasiado interés en los manuales de arquitectura islámica. Y bueno, pues además de estos detalles, podemos también en esa esquina superior derecha,
una arquitectura un poco más difuminada, pero que rápidamente nos identifica con esos grandes arcos, con trompas y tirantes del Palacio del Topkapi. Como veis, si la lupa nos permite aproximarnos a esta escenografía que ha convertido el Albaicín en una Constantinopla de proximidad y de casi manual, yo creo que con la imagen de la ciudad y sobre todo de lo que representa esas grandes cúpulas, ¿no?, con la ciudad de Estambul y el bullicio de lo que es una ciudad celebrando y una ciudad festiva, pues aunque esta fotografía es mucho más actual, creo que es suficientemente reveladora del modo en que esta persona supo imaginar o quiso imaginar la ciudad. Con todo, y a pesar de estos elementos de detalle, quizás la parte, bueno, se me olvidaba, los minaretes, que más que turcos son egipcios, son mamelucos, porque la forma en la que están construidos estos minaretes tienen más identidad con la mezquita de Al-Aqsa en el Cairo que con la de la propia Constantinopla, no así las estructuras cupulares que veis en primer plano. Decía que con todo, por ceñirme un poquito al tiempo, que me estoy pasando algo, el gran edificio que vemos centrando casi toda la representación es el kiosco del Palacio de Ali Kapu en Isfahán, o también el Palacio de Chenel Sotun. Son arquitecturas safawíes ubicadas en la actual Persia, que se construyeron específicamente para ver los desfiles y para ver, por lo tanto, el espectáculo urbano que en este caso pues, es trasladado al Paseo de los Tristes como elemento central de esa celebración. Una celebración que, por cierto, en el relato de Ginés Pérez de Hita cuenta también que asisten las mujeres. Bueno, los detalles del kiosco tienen que ver con la personalización a través de los escudos de la dinastía nazarí, que se ven mezclados con elementos ornamentales y decorativos sacados de los interiores del Topkapi. Voy ya un poco deprisa. Decía que, retomando el relato de Ginés Pérez de Hita, hay una parte donde narra cómo desde las torres de la Alhambra las mujeres de las sultanas se asomaron a sus torres para ver estos lances y elementos celebrativos desde esas torres que, curiosamente, y en su modo de representación, fijaros cómo casi 10 años antes o 20 años antes que las representara David Roberts, tenemos un ejemplo absolutamente temprano. Lo digo también porque la historia y la investigación histórica sirve a veces para buscar también las fuentes de información. Esta obra, que yo he datado en 1811, es decir, un poquito después, para respetar la cronología que el Museo del Louvre establece, se realiza en una fecha muy temprana respecto a las muy conocidas y difundidas imágenes de David Roberts, que también en la otra perspectiva que he sacado, la de las Torres de las Damas, aunque no desde la misma posición de representación, en esta Generalife desde las Torres de la Alhambra se incorporan como un ejemplo temprano en el que el artista David Roberts después difundirá. Y el resto de la representación, simplemente comentarles que en esta búsqueda de imágenes en las cuales poder ir enlazando y enhebrando un relato que nos proporcione más conocimiento sobre la representación anecdótica, si queréis, de esta imagen, pero que hoy aquí cobra un interés, pienso que fundamental, en lo que son las imágenes de esa ciudad que en un momento determinado del siglo XIX pues tiene un ejemplo temprano. En este dibujo de Sir William Hell decía que se unen el pasado y el presente, puesto que el propio William Hell pudo haber visto unos festivales que se celebraban en la misma Constantinopla, a las afueras de la ciudad, que eran los festivales de jinetes, de carreras de jinetes, que o bien en parejas o bien en parejas de 2 a 2, o sea 4, tenían lugar pues, durante determinados momentos. Era uno de los grandes festivales a los que asistía toda la sociedad y también los viajeros en la ciudad de Constantinopla, y que también han ofrecido a la historiografía y a la imagen de la representación de la propia Constantinopla
una de sus mejores páginas, puesto que hay grabados ya desde el siglo XVII que recogen esta tradición, esta celebración etnográfica, si queréis, que aún se ha mantenido entre las cuestiones que pueden, o las actividades que se pueden ofrecer. Como decía, en esos elementos más anecdóticos que representan las carreras de cañas, que al final se convierten en alardes de fuerza y de rivalidad entre los linajes de Granada, asisten algunos de los personajes, no todos, como en esa tribuna, por ejemplo, ¿no?, que aquí en detalle sacamos, en esa tribuna a las faldas de la Alhambra, o por ejemplo personajes que están en la calle, ¿no?, a pie de calle, o por supuesto los que desde el gran kiosco Mirador asisten con más interés o por el contrario también distraídos con otras conversaciones. En lo que de anecdótico el dibujo aporta, el paisanaje, vemos actitudes como fumar el narguile o la domesticación de perros que también se utilizaban para la caza, o algunos personajes portando armas, o incluso pues, abasteciéndose con panes recién sacados del horno, como pueden pasar en cualquiera de estas ciudades medievales y que son objeto de interés al viajero y al curioso que fue Sir William Hell, que aquí a través de esos pequeños sketches los va incorporando de un modo, como digo, anecdótico, pero también contribuyen a darle una vida a esta representación, que por otro lado pues también nos permite ofrecer una imagen anterior a la fotografía de pequeños retazos de la actividad urbana, como son el juego público del ajedrez, como es fumar en narguile, como es también la discusión o el trato en la propia calle. Por último, pues el álbum se cierra con un retrato a la turca del propio William Hell, que se autorretrata con todas las vestimentas propias de los dignatarios y hace de embajador de este viaje, ¿no?, pero sobre todo de esta imagen que creo que por el carácter simbólico de ubicación en el propio sketch, puesto que el dibujo que arranca es el que os he tratado de explicar un poco más aquí, y el dibujo que cierra es este, pues se convierte en un embajador de esa Granada imaginaria, de ese Paseo de los Tristes, que creo que espero no haberos aburrido aquí, porque yo me lo pasé bien y he puesto esta imagen como despedida, y agradeceros vuestra atención. Quedo a vuestra disposición por si después de la jornada de presentación de comunicaciones pues os ha suscitado algún interés o ha aportado algún conocimiento. Muchas gracias.